El viento susurraba entre los pinos, levantando las hojas secas del suelo y haciéndolas danzar bajo la luz pálida de la luna. Jack Evans estaba acostumbrado a esos sonidos. Los había escuchado cientos de noches mientras vigilaba desde la torre en el Parque Nacional Bitterroot, su hogar durante los últimos 10 años. El bosque era su refugio, conocía cada rincón del vasto paisaje, cada sendero oculto entre los árboles y cada rastro dejado por los animales que cruzaban su territorio. Estaba terminando su ronda nocturna cuando ocurrió. Un destello verde, tan brillante que por un momento pareció convertir la noche en día, cruzó el cielo con una velocidad asombrosa. La luminosidad era tan intensa que los contornos de los árboles se perfilaban con nitidez, proyectando sombras grotescas sobre el suelo. El destello recorrió el horizonte, dividiendo la bóveda celeste en dos, y luego, una detonación retumbó en la distancia. El suelo vibró, y tuvo que aferrarse a la barandilla de la torre para no caer. El silencio que le siguió fue aún más desconcertante. Ni siquiera los animales parecían atreverse a romperlo. Solo el sordo retumbar del impacto que había ocurrido en algún lugar profundo del bosque. Permaneció inmóvil por unos segundos, su corazón latiendo con fuerza. No era la primera vez que veía meteoritos, pero nunca uno así. El destello verde no era algo que hubiese visto antes en sus años de observación del cielo nocturno. Apagó la linterna, la sensación de inquietud extendiéndose por su cuerpo como un escalofrío. De inmediato, tomó su rifle, un gesto automático que en otras circunstancias no habría hecho. Pero algo le decía que lo necesitaría. Era un hombre pragmático. Sin embargo, esa noche, al descender de la torre y mirar hacia el bosque envuelto en sombras, sintió un nudo en el estómago que no podía ignorar. Esto no es normal, pensó. Debía investigar. Con pasos rápidos y decididos, se adentró en el bosque, siguiendo el rastro de humo que empezaba a elevarse en el horizonte. Mientras avanzaba, notó que el bosque a su alrededor estaba demasiado quieto. El crujido de las hojas bajo sus botas era lo único que rompía la densa quietud. A medida que se acercaba al lugar del impacto, la oscuridad se volvía más opresiva. La linterna apenas lograba perforar la negrura que se espesaba a su alrededor. El humo se hizo más visible, una columna negra que ascendía hacia el cielo, mezclándose con las sombras de los árboles. Calculó que estaba cerca, quizás a pocos metros del lugar donde el meteorito había caído. Finalmente, llegó al claro. Un cráter se abría en el centro, su perímetro rodeado por los restos carbonizados de lo que antes eran árboles imponentes. El aire era pesado, cargado con un olor metálico, penetrante, que irritaba la garganta. Y allí, en el fondo del cráter, yacía algo. Al principio, pensó que era una roca. Una masa oscura, redondeada, brillando débilmente bajo los reflejos de las estrellas. Pero algo en esa superficie no era normal. A medida que se acercaba, con la linterna apuntando hacia el centro del cráter, notó que la roca parecía moverse. No era un movimiento brusco, sino una ondulación lenta, como si respirara. Su superficie era extraña, brillante como el mercurio, pero más oscura que la noche misma. El instinto lo hizo detenerse en seco. Pero la fascinación lo mantenía atado al lugar, sus ojos fijos en la masa que parecía viva. Y entonces ocurrió. La cosa se movió. Lo que había asumido que era un meteorito sólido comenzó a cambiar ante sus ojos. Se extendió, como si su estructura se disolviera en una sustancia líquida y gelatinosa que empezaba a tomar otra forma. Una especie de tentáculo viscoso emergió del centro, alzándose lentamente hacia el cielo, como una criatura despertando de un largo letargo. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez en muchos años, sintió un miedo profundo. Sus dedos se tensaron sobre el gatillo del rifle. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba viendo, la criatura, o lo que fuera, se deslizó fuera del cráter con una velocidad alarmante. No hacía ruido al moverse, como una sombra que devoraba la luz a su paso. Dio un paso atrás, con los músculos tensos, el rifle apuntando hacia la cosa. Pero no tuvo tiempo de disparar. La criatura se desvaneció entre los árboles, fusionándose con la oscuridad que la rodeaba. Con las manos temblorosas y la mente llena de preguntas, retrocedió lentamente. Esa noche,
de vuelta en su cabaña, cada crujido, cada susurro del viento entre las ramas lo mantenía alerta, su rifle entre las manos. El amanecer trajo consigo una niebla espesa que parecía flotar pesadamente sobre el suelo del bosque. Empaquetó su equipo con movimientos mecánicos, pero su mente estaba en otra parte, reviviendo lo que había visto la noche anterior. Esa cosa. Había intentado dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de esa masa amorfa deslizándose entre los árboles volvía a su mente, haciendo que despertara con el corazón desbocado. Sabía que debía volver al lugar del impacto. Caminó con paso firme, a pesar del extraño silencio que envolvía el bosque. El crujido de sus botas sobre el suelo parecía sonar más fuerte de lo normal, y pronto se dio cuenta de por qué. El bosque estaba sin vida. Literalmente. Los árboles que bordeaban el área del impacto ya no se erguían con la majestuosa vida de días anteriores. En su lugar, los troncos ennegrecidos y las ramas quebradizas colgaban como extremidades rotas de un cadáver gigantesco. Las hojas, que hasta hace poco eran verdes y vibrantes, estaban marchitas o habían caído al suelo, cubriendo el área con un manto seco y quebradizo. El cráter seguía allí, un agujero en el corazón del bosque, pero algo había cambiado. El suelo alrededor del cráter estaba marcado con extrañas huellas, dejando un rastro oscuro que irradiaba calor. Un olor a ozono impregnaba el aire, denso y eléctrico, como si acabara de caer un rayo. Avanzó con cautela, examinando las marcas. El rastro conducía más allá del claro, adentrándose en lo profundo del bosque. Su cuerpo entero se tensó mientras seguía las marcas, sintiendo una presión creciente en el pecho. Con cada paso, el aire parecía volverse más denso, más opresivo. Pero lo que más le inquietaba era el silencio. No había pájaros, ni el aullido distante de un lobo. Llegó a una cueva que no recordaba haber visto nunca antes. Estaba oculta tras un grupo de rocas, y el rastro conducía directamente hacia su oscura entrada. La cueva tenía una boca irregular, ancha y profunda, y de su interior emanaba un frío intenso, acompañado por ese olor metálico. Al entrar sintió que algo lo envolvía, como si la oscuridad misma intentara penetrar en su piel. Un goteo constante sonaba desde lo más profundo, y algo más, un susurro. Al principio, creyó que era el viento que se filtraba por las paredes de la cueva, pero no había viento. Las voces eran apenas audibles, como un murmullo colectivo de cientos, quizá miles, de entidades hablando al unísono, en un idioma que no entendía pero que le ponía la piel de gallina. Encendió su linterna, proyectando un delgado rayo de luz que apenas lograba perforar la negrura que lo rodeaba. Con pasos cautelosos, comenzó a adentrarse más en la cueva, con el rifle preparado en una mano y la linterna en la otra. El goteo constante seguía marcando el ritmo de su avance, y luego, unos metros más adelante, lo vio. Allí, en medio de la oscuridad, estaba la criatura. Ya no era la masa amorfa que había visto la noche anterior. Había cambiado, evolucionado. Ahora tenía una forma definida, casi humanoide. Sus extremidades eran largas, demasiado largas, con dedos finos y afilados que se curvaban hacia el suelo. Su cuerpo estaba cubierto por una piel oscura y viscosa que brillaba bajo la luz de la linterna, pero lo más inquietante eran sus ojos, dos orbes luminosos que brillaban con un tono rojizo en la penumbra, fijos en él con una intensidad casi hipnótica. La criatura no hizo ningún movimiento inmediato, pero sintió una presión en su mente, una intrusión que no era física. Era como si algo, o alguien, intentara penetrar en sus pensamientos, escudriñando sus recuerdos, buscando una manera de controlar su voluntad. La sensación era sofocante, y por un momento, estuvo a punto de soltar el rifle, incapaz de resistir la invasión mental que lo asaltaba. El sonido bajo y constante que provenía del pecho de la criatura lo sacó de su trance. En su centro, allí donde debería estar el corazón, había un núcleo brillante, un resplandor tenue que palpitaba al ritmo de ese sonido. Dio un paso atrás, con la respiración acelerada. Comprendió en ese momento que lo que tenía frente a él no era simplemente una criatura, sino algo mucho peor, una inteligencia. No era un simple depredador. Era un ser consciente, algo mucho más antiguo y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. El miedo lo invadió de nuevo, pero esta vez era más profundo, más visceral.
Sabía que no podía enfrentarse a eso. No con su rifle, no con su experiencia como guardabosques. Lo único que podía hacer era huir. Con un último vistazo hacia la criatura, dio media vuelta y salió corriendo de la cueva, el susurro de las voces persiguiéndolo hasta que la luz del día lo envolvió de nuevo. Sabía que no estaba a salvo. El bosque ya no era su hogar. El monstruo lo perseguía, moviéndose a una velocidad inhumana, más rápida de lo que había previsto. Las sombras del bosque se alargaban mientras el miedo lo obligaba a mantener el paso. Mientras zigzagueaba entre los árboles, sintió que no le quedaba mucho tiempo. El monstruo estaba cada vez más cerca, y la presión en su mente, aquella intrusión que había sentido en la cueva, volvía con fuerza, nublando sus pensamientos, haciéndole difícil concentrarse. Entonces, lo recordó, el viejo refugio de guardabosques. Hacía años que no se usaba, apenas una cabaña en ruinas, medio escondida entre la maleza. Pero lo más importante es que en su interior se almacenaban viejas latas de combustible y dinamita usados para despejar caminos obstruidos por árboles caídos. Si lograba atraer a la criatura allí, tal vez podría acabar con ella de una vez por todas, sepultándola bajo toneladas de escombros. El plan se formó en su mente con la urgencia de la desesperación. No era perfecto, pero no tenía opciones. No podía seguir huyendo para siempre. Cada vez que miraba hacia atrás, la silueta de la criatura se hacía más clara, sus largas extremidades moviéndose con una fluidez que desafiaba las leyes de la física, como si se deslizara más que caminar. El refugio apareció ante él en medio de la maleza, apenas una sombra en la distancia. El techo estaba medio derrumbado, y las paredes de madera crujían con el peso de los años de abandono. Corrió hacia la puerta, la abrió de un empujón y se lanzó dentro. El refugio olía a humedad, a madera podrida y combustible antiguo. Su corazón martilleaba en sus oídos, pero no podía detenerse. Inmediatamente, comenzó a buscar las latas de gasolina y la dinamita. Allí estaban, escondidos en una esquina, cubiertos de polvo y telarañas, pero aún utilizables. Colocó la dinamita alrededor de la entrada, distribuyendo el combustible por el suelo y las paredes. Encendió la mecha con manos temblorosas justo cuando escuchó el primer golpe en la puerta. Con el sonido ensordecedor de la cosa forzando la entrada, Jack corrió hacia la parte trasera del refugio. Las ventanas eran pequeñas y estrechas, apenas un hueco por donde poder escapar. Con un último esfuerzo, rompió los cristales con el cañón de su rifle y saltó por la abertura justo cuando la puerta principal cedía bajo la fuerza del monstruo. El refugio estalló en una bola de fuego, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Una onda expansiva lo arrojó varios metros, haciéndolo rodar por la tierra y las hojas secas. El estruendo sonó por todo el bosque, y por un momento, el mundo se llenó de una luz cegadora. Pedazos de madera y metal volaron por los aires, acompañados por una nube de polvo y escombros que cubrieron el área en segundos. Apenas podía moverse. Sentía el sabor metálico en su boca, y su visión se nublaba por el polvo y el cansancio. Pero estaba vivo. De alguna manera, había sobrevivido. Con esfuerzo, logró incorporarse lo suficiente para observar lo que quedaba del refugio. Lo que antes había sido una pequeña cabaña ahora era un montón de escombros en llamas. El silencio que siguió fue ensordecedor. No había señales de la criatura. No se movía nada entre los escombros, y por un instante, sintió que tal vez lo había logrado. Tal vez, había acabado con esa cosa. Pero mientras observaba las ruinas, una sombra cruzó su mente, una sensación opresiva que le envolvía el pecho. Con el corazón en la garganta, se acercó un poco más a los restos del refugio. El calor de las llamas le quemaba la piel, pero la sensación de peligro no lo abandonaba. Y entonces lo sintió, una vibración en el suelo, un temblor bajo sus pies que no debería estar allí. Algo se movía. Algo bajo los escombros. La cosa seguía viva. No. No puede ser, pensó, sintiendo la desesperación apoderarse de su cuerpo. El monstruo no había sido destruido. Lo que había llegado con el meteorito no era solo una criatura. Era una amenaza que no pertenecía a este mundo, y su naturaleza estaba más allá de la comprensión humana. El bosque estaba en silencio,
pero no era un silencio de paz. Era el silencio que anticipaba algo más, algo que aún estaba por desatarse. Respiró hondo y ajustó el rifle en su hombro. Con el corazón en un puño, supo que la caza continuaría. Y la noche aún era larga. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.